Bien, tenemos este ejercicio que nos indica lo siguiente. Se desea pintar ambas caras de una cerca cuya base está en el plano de XY y que tiene la forma de. Tenemos acá las ecuaciones paramétricas, tanto de X y de Y, en un intervalo de 0 a pi, y cuya altura está medido por la siguiente función. La función que nos dan es X más un cuarto de Y, y que todo está medido en metros. Ahora, tenemos que calcular la cantidad de pintura que se necesita si un galón cubre 50 metros cuadrados. Bien, vamos a comenzar resolviendo este ejercicio, que es una aplicación de las integrales de línea de campos escalares. Entonces decimos como solución. Si nosotros recordamos la fórmula del área de superficie lateral, nosotros obtenemos la siguiente relación, donde el área propiamente dicha que nosotros podemos encontrar esta cerca, va a estar definido por esta fórmula, donde nosotros tenemos una función que va a medir a la altura de esta cerca y por el diferencial de S, que es un elemento diferencial de la curva como tal. Ahora, si nosotros quisiésemos ser un poco más explícitos en la fórmula, podemos expresarlo de esta manera, que es la integral desde A hasta B de nuestra función evaluado a lo largo de la curva por el módulo del vector tangente a dicha curva. Bien, entonces esta es la fórmula general que nosotros tenemos. Para ello, nosotros necesitamos definir primeramente nuestras variables, la curva, el intervalo como tal. Para este caso en particular, ya tenemos muchas cosas adelantadas. Ya se nos da directamente la función vectorial, que sería y la función vectorial para nosotros es igual a r de t, y esto es igual, podemos copiar, acá tenemos 40 coseno de t al cubo más 40 por seno al cubo de t. Esto es en j. Y el intervalo también lo podemos copiar. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestra curva y su intervalo totalmente definido, nosotros debemos encontrar lo que es el vector tangente. Entonces indicamos lo siguiente. Decimos el vector tangente será. Decimos el vector tangente. Si recordamos nosotros, para calcular el vector tangente no es más que la derivada de la función vectorial con respecto de t. Ahora, si nosotros derivamos con respecto de t a coseno al cubo, el 3 viene bajando, por lo que sería 120 por coseno de t al cuadrado. Ahora, en este caso, tenemos que multiplicar también por la derivada del coseno, que es para nosotros el seno, solamente que con signo cambiante. Todo esto sería ni más. Ahora, derivamos seno al cubo por la regla de la cadena, el 3 va a bajar y al multiplicarse por el 40 nos da 120. Tenemos el seno al cuadrado de t y lo multiplicamos por la derivada del seno, que para nosotros es coseno. Todo esto está en j. Ahora, antes de nosotros calcular el módulo de nuestro vector tangente, podemos realizar algunas operaciones. Si nosotros nos percatamos acá, el 120 y seno por coseno se repiten en ambas funciones componentes, tanto para x y para y. Es decir, que podemos factorizar. Decimos seno de t por coseno de t. Eso estamos factorizando. Lo que nos quedaría es lo siguiente. En la componente y nos quedaría seno de t menos más coseno de t en j. Ahora que nosotros tenemos nuestro vector tangente, podemos calcular el módulo. Para nos da tiempo, nos vamos a copiar directamente de acá y decimos lo siguiente. El módulo del vector tangente no es más que colocar en raíz todos estos y elevar al cuadrado cada uno de los términos. Ahora, como acá nosotros hemos factorizado una función que multiplica todo el vector,
Al hallar el módulo, se puede tranquilamente factorizar y salir directamente. Es decir, ya no tenemos que realizar muchas operaciones, simplemente copiarlo. Ahora, nosotros acá colocamos en raíz y elevamos todos estos términos al cuadrado. Acá vemos que el signo negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces tenemos seno por seno, seno al cuadrado, más coseno al cuadrado de t. Y esto para nosotros no es más que 120 seno por coseno. Y ya lo tenemos. Ahora, aquí ya tenemos el módulo de su vector tangente. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que evaluar a nuestra función a lo largo de toda la curva. Es explícitamente todo esto lo que nos dice f de r de t. Ahora, decimos, si f, es decir, si nuestra función que depende de x y de y, es igual a x más un cuarto de y, que es lo que nos decía el enunciado, entonces tendremos lo siguiente, que nuestra función escalar evaluado a lo largo de la curva va a ser igual. En lugar de x, colocamos a 40 por coseno al cubo, más un cuarto de y. Y colocamos seno, 40 por seno al cubo. Todo esto dividido entre 4. Ya está. Ahora, si nosotros quisiésemos eh, aumentar algunos detalles o actualizarlos, pues podemos copiar. Y vemos lo siguiente, que tendríamos 10 por el seno al cubo de t. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos el módulo del vector tangente y nuestra función escalar evaluado a lo largo de la curva, nosotros directamente podemos pasar y calcular la integral. Decimos, finalmente, nos copiamos la fórmula y vamos reemplazando todas nuestras variables. El intervalo de la curva es desde 0 hasta pi. Ahora nosotros vamos a copiar toda esta función. Lo vamos a encerrar en paréntesis para que no haya mucha complicación. Y en lugar del módulo colocamos 120 seno por coseno de t. Ahora, lo que nos queda no es más que calcular esta integral. Y si nosotros resolvemos esta integral, nos da un valor de 1920. Como la pregunta nos dice que todo está medido en metros cuadrados, entonces podemos ponerle la unidad. Es para nosotros metros cuadrados, como tal. Ahora, para calcular la cantidad de, de galones de pintura, vamos a usar la siguiente relación. ¿Qué es lo que nos dice? Que para nosotros un galón, es decir, podemos calcular el rendimiento de lo que es la pintura, es que un galón equivale a 50 metros cuadrados. Si nosotros lo expresamos, es decir que un galón equivale a 50 metros cuadrados. Ahora, nosotros podemos utilizar este rendimiento para calcular la cantidad exacta de galones que nosotros vamos a necesitar. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Entonces, cantidad de galones, decimos, que va a ser igual al rendimiento por el área que nosotros tenemos. Y eso equivale a todo esto por 1920 metros cuadrados. Como podemos ver, acá las unidades se van a ir simplificando y nosotros podemos calcular, haciendo la división correspondiente, obtenemos que nos da 38.4 galones que nosotros necesitamos para pintar el área
de, eh, de una cara. Ahora, como nos dice que vamos a pintar ambas caras, nosotros tenemos que multiplicar por 2. Ahora, ese es un detalle. Ahora, si nosotros volvemos a calcular nuevamente, obtenemos que 76,8 galones. Entonces, esta sería la cantidad total de galones que nosotros necesitamos para pintar el área o ambas caras de esta cerca. Con esto habríamos terminado con el ejercicio.